KDDS, el más demasiado 99.3 FM. KDDS, la grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media. Pero ahorita déjenme darle la bienvenida al profesor José Esparza, que ya está con nosotros en esta noche. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, estamos muy bien contentos de estar con ustedes de nuevo con estos temas tan interesantes que se han vuelto muy populares en la comunidad, ¿no? Así es, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que sabemos que al público le es de mucho interés. ¿Y esto por qué? Porque ya lo habíamos hablado anteriormente y estábamos esperando encontrar justo el momento de hablar de lo que vienen siendo mitos y leyendas. Así que el día de hoy quédense con nosotros, vamos a un cortecito y regresamos a través de la Grande 99.3. Sin censura, la Grande 99.3, ya regresamos y el día de hoy tenemos un tema tenebroso, un poco, escalofriante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mitos y leyendas sin censura, así que el día de hoy van a escuchar, vamos a empezar a agarrar corte desde lo que sucedió hace mucho tiempo hasta lo nuevo que ha sucedido en estos últimos tiempos con algunas de las personas que desafortunadamente pues han hecho atrocidades con sus propias familias o hasta sus propios hijos. Así que quédense con nosotros y prepárense. No tengan miedo, no les pasa nada, están acompañados de nosotros. Así que nada más abróchense sus cinturones porque esto va a despegar. Profesor, buenas noches. Me gusta ese sabor que le pones a las cosas, Rosy. Es que realmente creo que se disfruta este tipo de programas, ¿no? Tenemos a Gabriela aquí con nosotros, todavía se va a quedar un rato. A ver, me obligaron. Ahora sí me escuchan. Me obligaron, me convencieron porque me estoy muriendo de miedo. ¿Tiene miedo, Gabriela? Tengo miedo. Hoy se va a tener que aguantar un poco, así que tú vas a escucharnos ahorita y vamos a aprender. A lo mejor hay algunas historias que no conocemos y el día de hoy pues muchas de las personas que nos están escuchando van a tener la oportunidad de escuchar esas historias que a lo mejor no llegaron a suceder en su pueblo, en su ciudad, en su país donde hayan sido, y hoy van a descubrir que también en algunos otros rinconcitos de nuestra tierra suceden cosas como esas. Profesor, adelante. Fíjese que no tiene mucha diferencia como cuando usted está en la montaña o por ahí en una lunada a la orilla del mar contando leyendas de cosas extrañas. No sé por qué les da miedo ahora en esta ocasión, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, la verdad que lo misterioso, lo que es algo que se sale de órbita de lo que es común, lo que son nuestros sentidos ordinarios, escuchar cosas que pues aparentemente pasaron hace mucho tiempo y saber que esas historias en realidad toman parte de lo presente, refiriéndonos precisamente a la leyenda de La Llorona. La Llorona. ¿Quién no ha oído esos casos a través del tiempo y la historia? Que mucha gente ya cuando se viene acá a Estados Unidos dicen que esas cosas no existieron. Pero eso tiene una explicación. Por ejemplo, da la casualidad que cuando nosotros no estamos muy ocupados con la tecnología, como estamos en esta parte de Estados Unidos, estamos más concentrados o más apegados a lo que es la tierra, a lo que son los sonidos de la tierra, a lo que es la noche, a lo que son las historias de los abuelos, y entonces como que estamos más abiertos o más perceptibles a captar estos fenómenos, y esto nos puede pasar a nosotros en cualquier momento que salgamos nosotros al campo, a la montaña, que nuestros sentidos se van haciendo muy nítidos. Estamos solamente rodeados de bosque, de llano, de pájaros, de árboles, y entonces empiezas a captar muchas cosas que comúnmente en la ciudad no captamos, precisamente porque nuestra mente está muy ocupada. Si nuestra mente está muy ocupada, entonces es muy difícil captar, porque si observamos el pensamiento de nosotros, simplemente estamos pensando lo que vamos a hacer mañana, lo que hicimos ayer, las preocupaciones de las cuentas y todo eso. Entonces como que nos desconectamos de estas percepciones, pero estas percepciones existen. Los que son muy susceptibles a captar estas percepciones normalmente son los niños. Yo tengo un niño de 4 años y el niño frecuentemente, yo no sé cómo se entiende con el gato. El gato anda en la calle y de repente le habla y el gato aparece repentinamente ahí. Y es el único que no muerde. Muerde a todos, pero al niño no lo muerde y lo agarra para todos lados. O sea, los niños tienen un poder especial que nosotros los adultos obviamente tuvimos percepciones de la conciencia, de la esencia, que vamos perdiendo con el tiempo precisamente por la ocupación de diario vivir. Pero estas leyendas precisamente de la Llorona, yo la escuché del abuelo, de la abuela, la escuchamos de los bisabuelos, de los tatarabuelos, y ya en Estados Unidos ya no se cuentan esas cosas. Creo que no, y hay otras nuevas modalidades, como dicen, pero sabemos que el público también tiene sus propias historias
Bueno, mucha gente dice, es que hay tantas lloronas, ¿no? Hay una llorona en cada lugar porque a todo el mundo se le aparece o es una sola, ¿no? En Guanajuato, ¿no, Rosy? En Guanajuato hay una, pero ya se vino para acá, para Estados Unidos. O sea que pasó y no sabemos cómo pasó, pero pasó. Pero pasó. Y está aquí. Entonces vamos a dar el mensajero para que la gente que quiera mandar algún mensaje con su historia, si es que les ha sucedido, es el 253-332-1669, 253-332-1669. Ese es para que mandes tu mensaje y para que te comuniques con nosotros y nos cuentes tus historias. Es el 253-852-5944, 253-852-5944. Adelante, profesor. Sí, como no. Entonces como siempre, vamos a narrar la historia de lo que se dice, de lo que pasó y lo vamos a comparar con cosas que están pasando en la actualidad. Entonces vamos a un corte y regresamos ya de lleno a tomar este tema de La Llorona. Estás en La Grande 99.3. Date un baño de pueblo y escucha la buena música. La Grande, la más mexicana. Sin censura, ya regresamos cuando son las 8 de la noche con 28 minutos. Profesor, ya regresamos de nuevo y ahora sí, cuéntanos acerca de La Llorona. ¿Cómo fue que comenzó esta historia de La Llorona? Bueno, según dice la historia, que la Llorona es un aspecto del folclore hispanoamericano que según la tradición oral se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos. Busca a estos en vano y asusta su sobrecogedor llanto a quienes le ven u oyen. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes de acuerdo al país, los hechos medulares son siempre los mismos. En el país donde se encuentra más arraigada esta leyenda, según la tradición mexicana, la leyenda de La Llorona nace donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Fíjese qué interesante está esto. Existen dos versiones conocidas. La primera, la más conocida y difundida en México, cuenta que hubo una mujer indígena mestiza, en algunas versiones que tuvo un romance con un caballero español. Como fruto de esta pasión nacieron 3 hijos a quienes la mamá amaba, cuidaba y protegía. Cuando la joven comenzó a pedirle al caballero que la realización fuera formalizada, esta la esquivaba, quizá por temor al qué dirán. Algún tiempo después el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad, cuenta la leyenda. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus 3 hijos ahogándolos en un río o apuñalándolos, según cuentan. Luego se suicidó porque no soportó la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde se quitó la vida. Luego, ya establecido, México empezó un toque de queda a las 11 de la noche y nadie podía salir después de esa hora. Es desde entonces que dicen que se escucha un lamento cerca de la Plaza de la Patria y que al ver por la ventana a quien llama a sus hijos con tanta desesperación, se ve una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, y que se esfuma en las presas calles. La segunda versión, que precede a la anterior, es poco conocida, pese que a la más antigua de todas las leyendas de La Llorona. Cuenta que antes de la llegada de los españoles a lo que ahora es México, la gente que habitaba la zona del lago de Texcoco, además de temerle al dios viento de la noche, Yohali Ejecatl, podía escuchar en las noches los lamentos de una mujer que estaría por siempre vagando y lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. La llamaban Chocasquitlu, del náhuatl choca, llorar, y Cihuatl, mujer. Era la primera de todas las madres que murió al dar a luz. Allí flotaban en el aire las calaveras desencarnadas o descarnadas y separadas de sus cuerpos. Chococicuatl y su hijo cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche. Si algún mortal veía estas cosas, podía estar seguro de que para él esto era solo un presagio seguro de infortunio o incluso su propia muerte. Era esta entidad, ya mencionan la entidad, una de las más temibles del mundo, náhuatl. Desde antes de la llegada de los españoles, Fray Bernardino de Sahagún recogió a la leyenda de Chocasíhuatl en su obra monumental Historia General de las Cosas de la Nueva España en 1540 y 1585 e identificó a este personaje con la diosa Cihuacóatl. Según el Códice Aubin, Cihuacóatl fue una de las 2 deidades que acompañaron a los mexicas durante la peregrinación en busca de Aztlán
y de acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, emergió en los canales para alertar a su pueblo de la caída de México Tenochtitlán, vagando entre los lagos y los templos de Anáhuac, vestida con un vaporoso vestido blanco y suelto. Los negros y largos cabellos lamentaba la suerte de sus hijos, a dónde podéis llevar para podéis escapar. Decía, ay, ¿a dónde haréis? ¿A dónde iréis? ¿A dónde os podéis llevar para que escapéis a tan funesto destino, hijos míos? Estáis a punto de perderos. Después de la conquista de México durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México lanzando tristes alaridos, pasando por la Plaza Mayor antigua desde el destruido templo de Huitzilopochtli, el mayor dios azteca de Cihuacóatl, donde miraban hacia el oriente, Nota, y luego siguiendo hasta el lago de Texcoco, donde se desvanecía ante la sombra. Muy bien, bueno, hay pues dos versiones muy interesantes, vamos a explicar las dos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Estás en La Grande 99.3. Descubre por qué las mujeres adoran a los hombres. Pero hay que recordar que no todos son iguales. En Noches sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas, en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. La Grande 99.3, ya regresamos. Buenísimas noches a todos los que están ahí escuchándonos. Bueno, estamos hablando de La Llorona. Y estábamos hablando, bueno, pues el profesor ya nos contó la larga historia de lo que es un lado de La Llorona y otro lado que son dos lloronas, pero es la misma, ¿no? Sí, una prehispánica de los tiempos precisamente indígena y la otra que aparece más tarde precisamente ahí en México. ¿Y serían dos diferentes personas, profesor? Fíjese lo que dicen por este lado los investigadores. Dicen, en México varios investigadores estiman que La Llorona, como personaje de la mitología y de las leyendas mexicanas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas como Aucanime. Origen de algunos seres o deidades prehispánicas como Aucanime las palabras son un poco raras porque son prehispánicas, ¿no? Exacto. Pero bueno, dice Purépechas, Socnaxi, que en Cuya, entre los zapotecos, la Cihuacóatl, entre los nahuas y los Extabay, entre los mayas, lacandones, siempre se identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. Y en el caso de Extabay o Extabal, esta diosa lacandona se identifica como un espíritu malo con la forma de una mujer hermosa cuya espalda tiene forma de árbol hueco. Al inducir a los hombres o abrazarla, los vuelve locos y los mata. Wow. La diosa zapoteca Sonaxi, Quecuya, en tanto es una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria que aparecen en algunas representaciones con los brazos descarnados. O sea, como que todas tienen que ver con lujuria, ¿no? Y hay muchas, por ejemplo, Gaby, ¿tú sabes de alguna historia? Sí, muy parecida a la que dijo, que me parece que puede ser similar, porque me habló lacandona y me imagino que eso viene del sur de México, por ahí por Chiapas, y se llama la Tishanila, Rosy, o también conocida como la Tisihua. Ella era una mujer, una muchacha que se suicidó en el río después de ahogar a su hijo por despecho contra su papá, y bueno, por eso se aparece cerca de los lugares donde hay agua y pierde a los hombres ojo alegre y borracho. Sí, los atrae tomando la forma de una mujer que ellos conocen o desean, no sé, la chica, tu esposa, tu amante, tu novia, la que te guste, ¿no? Sin embargo, anda con los pies al revés y mucha gente cuenta que su piel se cae una vez que ya lo seduce y se vuelve a subir, o sea, a ponérsele la piel, ¿no? Cuando la víctima se da cuenta de esto, puede que ya sea demasiado tarde, pues la Tisihua se ríe de forma espeluznante y sobrenatural y la vida de esos hombres, bueno, ya no vuelve a ser la misma, porque días o semanas después los hombres aparecen locos, desorientados, en shock y permanentemente dañados. No solo físicamente, profesor, porque siempre los pierden en matorrales o en lugares con espinas y malezas, sino que psicológicamente es como que muy difícil superar a esta mala mujer, la Tishanila. Pues fíjate que, bueno, quizás a lo mejor viene siendo la misma. Hay otra que se llama la Cihuapa. Esta leyenda es urbana, es originaria de la República Dominicana.
mexicana y cuenta la historia que una criatura mítica, femenina, obviamente, con un aspecto de una mujer india, también camina con los pies al revés y para algunos hombres es considerada una belleza, mientras que para otros la ven horripilante. Pues dicen que la ciguapa sale por las noches a enamorar precisamente a los hombres, aquellos que caen en sus garras mueren de alguna manera, así que cuando se escucha un aullido nocturno, pues es la señal de que esta ciguapa anda cerca. Prácticamente vendría siendo casi lo mismo, ¿no? Y fíjese qué interesante, porque inclusive hay una canción que le cantan a esa entidad. A la ciguapa o a la que dice Tishanila. que y nos dieron las 10 y las 11 y no sé qué. Observen lo que dice esa canción. Observen esa canción y se van a dar cuenta que están hablando de este personaje, porque ya supuestamente Buenizano sale a buscar eso y no encuentra nada, pero estuvo con ese personaje. Escuchen esa canción, yo estoy seguro que por aquí la han de tener. La vamos a buscar. No sé cómo se llama. llama. La tarea del público para que le vayan agarrando el... Oiga, pero curioso que siempre es mujer. ¿Por qué? Porque la lujuria es la que alimenta todos los defectos. Ya ven, muchachos lujuriosos. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque tenemos el día de hoy las mujeres madres asesinas de estos tiempos. Así que tenemos aquí todas las historias de ellas y ahorita vamos a contarlas aquí a través de Sin Censura. Regresamos con más. Estás en La Grande 99.3. KDDS, Elma, Cielo, 99.3 FM. KDDS, La Grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media. Bien, vamos a continuar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy son leyendas de diferentes partes del mundo. De hecho, aquí tenemos de Venezuela, de otros lugares que más adelante vamos a ir comentándolas poco a poco. Pero antes queremos agradecer a Gaby. Gracias por estar aquí con nosotros, Gabriela Alcalá. No, gracias por acompañarnos, visitarnos. Nos cayó de sorpresa y nos encanta que nos visites. Y les voy a caer de sorpresa más para ver qué está haciendo don Agapito, porque ya me contaron que se porta muy mal, entonces tengo que venir. Pero antes de irme, Rosy, no quiero dejar de decirles que por favor no se vayan a perder a partir del 29 de octubre, sábado de 12 a 5 por la Z1210 AM, tu cadena hermana Estación de hermana, aquí de La ¿cierto? Grande. Entonces, ahí vamos a estar chismeando, vamos a estar poniendo música, cantando, bailando y haciendo de todo y regalando boletos fines de semana. Magnífico. Entonces, la Z1210 AM a partir del 29 de octubre, sábados y domingos de 12 a 5 de la tarde, su amiga Gabriela Alcalá, o sea, yo los voy a estar esperando. Les va a dar mucha lata, así que y lata. despídete como lo sabes hacer. Como muchos me piden, otros me odian. O sea, soy odiada y a Así la vez es, amada. no así se que, puede. Bueno, no se puede, pero para los que quieren, Como tú te sientas. bye. ¡Ay, qué tierna! Muy bien, gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a continuar entonces el día de hoy con este tema y quedamos en que íbamos a hablar de algunas madres asesinas, ¿no? El profesor nos platicó acerca de los tiempos pasados, de la Llorona, de aquellas épocas que no va muy lejos a lo que las madres de hoy pues han logrado hacer también con sus hijos y que se han desquiciado. Me contesta por qué razón, profesor, más adelantito. Voy a leer una historia y precisamente déjenme les cuento y le doy crédito al profesor porque estas historias él me las trajo y déjenme leerles la primera historia. Susana Smith. En 1994, esta mujer residente de Carolina del Sur, aquí en Estados Unidos, se convirtió en noticia mundial cuando apareció pidiendo ayuda en las noticias tras la desaparición de sus hijos. Susana declaró que un hombre afroamericano había raptado a sus pequeños. Esos hijitos, bueno, pues le gritaban a ella mamita, ¿no? Y ella les decía, hijitos, mamita los quiere mucho y pronto estaremos juntos. Ella exclamaba de esa manera y con desesperación. Susana Smith, en el mensaje que ella dio, pues conmovió hasta el entonces presidente Bill Clinton. Sin embargo, tras la investigación policíaca, la confrontación de testimonios y el resultado del examen de detector de mentiras señaló que la señora Smith se declaró culpable del homicidio de sus hijos. La causa del asesinato se debió a que ella tenía una relación extramarital con el hombre más rico del pueblo, el cual la terminó porque no quería hacerse cargo de sus hijos. La noche en que la finalizó, pues la relación, obviamente, ella metió a los niños al auto, los aseguró con el cinturón de seguridad y se estacionó a las orillas de un lago en donde él dejó el vehículo y ahí poco a poco lo miró como se hundía. Finalmente Susana Smith fue sentenciada a cadena perpetua. Vea, una historia muy similar, profesor. Muy similar, es increíble porque el trabajo de nosotros, los que estudiamos la psicología y la parapsicología, es ver cómo estas entidades son energéticas,
Estas entidades, obviamente, a alguien en algún tiempo le dio vida, alguien que ocasionó, precisamente llegó al extremo de la desesperación y ocasionó este asesinato. Ahora, estos personajes mueren, pero la entidad que quedó energética, la que ocasionó el problema, o sea, la que le dio vida, esa continúa deambulando todavía en nuestro tiempo, en nuestro mundo, no se ha desintegrado. Y anda buscando a ver dónde se mete, en qué casa se mete, en qué cuerpo se mete. Como este ejemplo, muchos podrán pensar, bueno, pues esta señora estaba loca, ¿no? Y algunos otros en otra versión podrán pensar, fue el diablo el que se le metió, ¿no? Mucha gente dice, ¿no? O como lo menciona el profesor, una entidad que a lo mejor se apoderó de esta mujer para llegar a ese límite de asesinar a sus propios hijos. Exactamente, o sea, las entidades hacen cosas que uno jamás sospecharía lo que pudiera uno hacer. Una persona, por ejemplo, en un estado de ira ocasiona daños, aunque después tiene que estar controlando constantemente sus pensamientos o sus emociones. Si nosotros analizáramos lo que pensamos cada que nos hacen enojar o cada que sentimos alguna forma de depresión o de ira, es horrible los pensamientos que tenemos en el interior. Afortunadamente, la parte consciente nos hace tener dominio y comprender y arrepentirnos. Pero una entidad, cuando se posesiona de una persona, la persona está como ida, está como hipnotizada prácticamente, está bajo el efecto de la entidad y utiliza el cuerpo y la mente y las emociones para hacer lo mismo que hizo en otro tiempo. Entonces esta persona está pasando por depresión, está pasando por toda clase de emociones, por toda clase de frustraciones, y entonces se presta en el cuerpo mental, porque nosotros tenemos 7 cuerpos, el cuerpo mental, ya hay hoyos en ese cuerpo, y en esos hoyos del cuerpo mental se meten esas entidades y hacen atrocidades como lo que acabas de leer. Entonces, esto que usted quiere decir, profesor, que esa misma entidad de la Llorona podría ser, o esa misma entidad, ese fantasma que ha existido por todos los tiempos y lo venimos arrastrando desde muchísimos años atrás, sea la misma que se posesiona de las personas ahora en estos tiempos, de estas mujeres que han asesinado a sus hijos? No la misma. Si en cada lugar existe este personaje, obviamente que en esos lugares se ha repetido esa clase de crímenes. O sea, no es la única persona que ha hecho eso, pero ve tú a saber originalmente quién le dio vida a esto, y eso continúa deambulando ahí. Eso no se desintegra porque viven de la maldad, viven de las emociones de la gente, viven del sufrimiento. Vamos a regresar, profesor, nuevamente con otra historia, y me termina explicando un poco más acerca de esto, La Llorona y algunas otras historias que tenemos, no precisamente nada más de La Llorona, sino de algunas otras entidades que han andado por ahí. Sí, como. Regresamos, estás en La Grande 99.3. Estás escuchando Noches sin Censura con Rosy Trujillo, solo aquí en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. Sin Censura, La Grande 99.3, ya regresamos. Y seguimos con estas historias tenebrosas, y que quizás estas historias que hemos contado el día de hoy, de las nuevas historias de las mujeres que han asesinado a sus hijos, pues en algún momento de la vida nuestros hijos pues las van a recordar tal como el día de hoy recordamos La Llorona. Hay otra historia de una mujer, y déjenme les cuento acerca de esta mujer, me llamó muchísimo la atención, Fernanda Martínez Enríquez. Fernanda Martínez Enríquez, esta madre mexicana originaria del estado de Coahuila, asesinó en el año 2012 a su hijo de 7 años a golpes. Según contaron vecinos de la señora Fernanda Martínez, dicen que siempre la escuchaban golpear al niño. Sin embargo, el 12 de enero del año de ese año, del 2012, azotó a su hijo repetidas veces en la pared. Y bueno, la necropsia del infante demostró que el niño había fallecido por una hemorragia cerebral debido a un traumatismo cráneoencefálico. Otra mujer llamada Galina Ryabrok, en el 2012, allá en Rusia, esta madre fue arrestada después de que lanzó a sus 2 hijos, uno de 4 y uno de 7 años, desde el balcón del 15º piso porque estaba harta de ellos. Los reportes explican que Galina había descubierto que su marido la engañaba y por ello se deshizo de todo lo que la ligara con él. Hay una madre más que se llama Ana Cristina Castro, esta madre mexicana, originaria del estado de Coahuila, asesinó en el año 2012 a su hijo de 3 años a golpes. La necropsia de este niño mostró que había destrozado la 3ª y la 5ª vértebra. Vamos con una madre más, porque es realmente interesante ver cómo ha sucedido esto y por qué las madres. Bueno, Otis Sánchez, a esta mujer no le bastó matar a su hijo también, sino que se lo comió. Así es, Otis Sánchez, originaria de Denver, aquí en Estados Unidos,
utilizó 2 espadas, esto para desmembrar a su bebé de 3 semanas de nacido. Esto fue en el año 2009. Después masticó los dedos de los pies de su hijo, comió parte de su cerebro y todo esto porque el padre del bebé se fue de la casa. Otra además, de nombre Retno Purwati, en el año 2009, esta señora originaria de Indonesia estaba tan preocupada porque el pequeño tamaño del pene de su hijo lo había visto muy chiquitito, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Pues que lo mató por eso. Así es, Retno confesó ante la policía que ahogó a su hijo de 9 años porque el hecho de tener un miembro tan pequeño le iba a arruinar la vida. Por ello, era mejor que no viviera y las autoridades no dictaminaron una sentencia en prisión, pues primero la sometieron a unos estudios psicológicos. Rocío Hernández, esta madre mexicana, quemó en el 2009 a sus hijos mientras que dormían. Rocío regresó del trabajo con unos 20 pesos de gasolina, la cual derramó sobre sus pequeños de 5 y 11 años, los cuales desafortunadamente murieron por las quemaduras de tercer grado y en el 90% de sus cuerpecitos. En confesión, Rocío mencionó que cometió el asesinato porque había peleado con su marido. Válgame, fíjate que cada que tienen un problema con la ¿Por pareja, qué? a recalar con los hijos. Eso es tremendo. Me quedo sin palabras, profesor, porque todavía tenemos varias historias más que hay muchas, vamos a... y cada vez están apareciendo más estos casos de las lloronas. Pero estas ¿Qué mujeres, es lo que pero sucede? estas mujeres no lloran. No lloran y algunas de ellas ni se arrepienten. Algunas, ni se arrepienten. ¿Qué es lo que sucede, profesor? Bueno, eso son casos de posesos. Posesos. ¿Qué es un poseso? Un poseso es una persona que obviamente a través del tiempo o viene de una familia que fue abandonado por los padres, fue abusado por los padres y eso precisamente le da como motivo para hacer toda clase de barbaridades, pero un poseso es una persona, como decía hace un ratito, cuando la mente de la persona está tan distorsionada, es tan negativa, que le hace tanto daño al cuerpo mental que se forman hoyos y es cuando estas entidades se meten allí. Estas entidades viven de las personas, como la vez pasada hablamos de Se me subió el muerto, que también robaba las energías de los cuerpos de las personas, se las paralizaba. Y en estos casos, cada vez vamos a ver estos casos de personas que mientras andan metidas en el vicio, que no tienen ninguna disciplina, vaya que ni siquiera van a misa, o no creen en Dios, o no hacen ni una forma de rezo, o personas que realmente se prestaron, cayeron en esos niveles muy inferiores de negatividad. ¿Por qué el odio contra los hijos? Bueno, pues sabemos que es porque la pareja les hizo algo, pero o sea, ¿por qué llegar a ese punto? ¿En qué momento se desquicia una persona hasta ese grado? Bueno, vuelvo y te repito, es una persona que está bajo una energía que la tiene posesionada su cuerpo. Y obviamente la rabieta que le tiene a su pareja, pues obviamente los hijos vienen de la pareja y es una forma de vengarse contra él. Es una forma, pues, si la ciencia tratara de explicar esto, pues no hay ninguna explicación. O sea, simple y sencillamente, en primer lugar, la ciencia no cree en eso de las fantasmas, no cree en eso de la no lo van a brujería, aceptar no creen nunca. esas cosas, por eso es que abundan por todas lados esta clase de gente. Pero precisamente cuando se estudia la parapsicología, tú te das cuenta, por ejemplo, que los defectos que casi todos tenemos son hereditarios. Ajá. Y algunos son del alcohol, de la ira y todo eso. Pero en este caso, en estos casos muy, muy similares, son personas que se han dedicado inclusive a la brujería. Vamos a regresar, profesor, y vamos a regresar con la historia de Mayra Pérez y de Teresa y algunas otras más que también vamos a caer casi a lo mismo. Sí. Regresamos con más, estás en La Grande 99.3 sin censura. Los hombres serán bocadillos de todos los días, en Noches sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas, en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. Bien, vamos a continuar el día de hoy con estas historias que pues fueron en algún momento de la vida de alguien. A nosotros ya no nos tocó, no nos alcanzó a saber de estas, de algunos sí les ha tocado, ¿no? El ser después del 2000, obviamente, hubo muchos casos. Muchos casos como el que acabamos de platicar hace un siguen momento. Siguen habiendo. Y por supuesto que se convertirán en leyendas urbanas, ¿no? Aterradoras, obviamente. ¿Por qué? Porque se involucran niños inocentes. Pero déjenme les platico que hay algunas otras leyendas urbanas. Y como hay una que se llama El Imbuche. Se trata de un niño que nació en Chile y sus padres lo regalaron a los brujos, quienes lo deformaron durante sus primeros meses de vida
Y terminando, bueno, con los pies torcidos y su cabeza volteada a 180 grados, bueno, su misión es ser el guardián de una cueva en donde los brujos hacían sus propios trabajos. Wow. Para eso es que pues agarraron a este niño que le decían el imbuche. Hay otra historia también urbana que se llama La Luz Mala y es en los pantanos y marismas al norte de Argentina. Las personas han asegurado ver luces brillantes flotando sobre las lagunas o los lagos a unas pulgadas del suelo. Estas apariciones son muy temidas debido a que estas luces son identificadas como almas en pena. La leyenda dice que los individuos que se encuentran ahí en este lugar pues deben rezar y morder el mango de un cuchillo para poder protegerse de ellas. Increíble. De esas almas en penas. Pero vamos a regresar con la historia de Andrea Yates. Desde aquel entonces nos venimos hasta el 2001. Pues esta fanática religiosa proveniente de Texas, aquí en Estados Unidos, ahogó a sus 5 hijos por temor a que fueran poseídos por el demonio. Una mañana del 2001, cuando su esposo se fue a trabajar, Andrea aprovechó su ausencia para llenar la bañera y llevar ahí a cada uno de sus hijos y así ahogarlos. Después de asesinarlos, los colocó en la sala y entrelazó sus manos para que se acompañaran en el viaje. Andrea Yates llamó a su esposo y a la policía y confesó el asesinato múltiple. Tras diversos estudios psicológicos, las autoridades dictaminaron que esta mujer padecía psicosis posparto, por ello pues padecía alucinaciones y escuchaba voces. Según las leyendas de Texas, Andrea Yates debía morir por inyección letal. No obstante, diferentes defensores de los derechos humanos alegaron a su favor y en el año 2002 fue condenada a cadena perpetua, a pesar de que ella le suplicaba para que la mataran, pues afirmaba que tenía un demonio adentro. Y no fue así, no la mataron. Es lo que le acabo de decir precisamente de lo que son los posesos. El ego que llevamos dentro de nosotros, hay defectos de mayor grado, de menor grado. Cualquier persona de nosotros en un momento dado pues perdemos los estribos y decimos barbaridades. Pero en este caso estas personas que estaban muy metidas en la religión, muy fanaticadas en la religión, que no hemos oído de religiosos que oyen voces. Ajá. Y les aconsejan. Y ese es el caso de esta mujer que oía voces precisamente diciéndole que sus hijos iban a ser unos maleantes a futuro y que era mejor que los matara. Wow. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esas voces que frecuentemente una persona escucha, primero le llamamos la enfermedad de la paranoia. Cualquier persona, el otro día estaba mirando enfrente del local ahí donde tengo mi oficina, a uno de esos vagabundos que se drogan. Y yo estaba dentro del local ahí haciendo unos trabajos cuando empecé a alguien que gritaba, maltrataba y decía un montón de cosas. Dijo, aquí hay un pleito en la calle, ¿no? Y entonces me asomé y nomás era un personaje, nomás era este vagabundo que se le habían pasado la droga o yo no sé qué, y hablaba solo y peleaba solo y decía y se contradecía y decía toda clase de disparates. O sea, como cualquiera de nosotros que tenemos cierta manera de paranoia. Pero esa paranoia se le llama el ego. Esas voces que se escuchan, esas palabras que se escuchan, cualquiera de nosotros podemos escucharlas. Qué bueno que no les hacemos caso, ¿no? Sí, no hay que hacerles caso. Si no estuviéramos en las noticias. Pero vale la pena que con todo lo que estudiamos nosotros en esto de la psicología y la parapsicología, pongamos a estudiar estos procesos de los pensamientos. Estos pensamientos, obviamente, nosotros tenemos control de ellos, los podemos dominar, pero estas personas no pudieron. Esta persona que mató a esta Andrea Yates pensó que realmente Dios le estaba hablando. Porque era muy religiosa. Exactamente. Y yo miré esta documental precisamente donde esta mujer estuvo en diferentes cortes, estaba condenada a la pena de muerte y finalmente decidieron solamente ponerle cadena perpetua. Pero continúa, o sea, estas entidades continúan existiendo. Ahora ella fue víctima de ello, pero esa entidad se va a meter en otro cuerpo, y en otro cuerpo, y en otro cuerpo, y esto va a ser cuento de nunca acabar. Y cuando regresemos vamos a hablar de algunas otras, ¿le parece, profesor? Claro que sí. Regresamos, La Grande 99.3, sin censura. Confesiones, sueños y fantasías desplegada. En Noche sin Censura, con Rosy Trujillo, en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. La Grande 99.3, sin censura, ya regresamos. Bien, pues profesor, estábamos hablando de estas mujeres que desafortunadamente pues
tuvieron estas acciones contra sus hijos. Hay algunas otras más, pero ahorita vamos a terminar de platicar sobre estas nuevas mujeres que usted nos trajo el día de hoy, y gracias por todo este magnífico programa que nos ha hecho el día de hoy, y ha sido un gran trabajo, ¿no? También hay algunos de hace muchísimos años, ¿no? De algunas otras ciudades o países. Por ejemplo, hay uno en Venezuela, porque cada uno pues tiene su propia historia, ¿no? En Venezuela hay uno que se llama el silbón, así que la gente que nos está escuchando de Venezuela, sé que a lo mejor van a saber de lo que les estoy hablando. El silbón es una leyenda originaria de los llanos de allá de Venezuela, donde un joven asesinó y destripó a su padre. Tras ello, el abuelo lo ató y le dio cientos de latigazos. Luego sería liberado por el mismo abuelo, quien lo maldijo y lo condenó a cargar con el saco de los huesos de su padre por toda la eternidad. Y se cree que cuando escuchan un silbido a lo lejos es porque el silbón está muy cerca de ti. Eso es una de las historias muy parecida a la de La Llorona. Muy parecida, y cada pueblo tiene su historia, no cabe duda. Bueno, en este caso me quiero concentrar en algo, porque la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué están hablando tanta cosa desagradable esta noche, no? ¿Por qué tan negativos? No, mire lo que le voy a decir. Esto está pasando en la sociedad, en cualquier lugar, en cualquier rincón. Nos sorprenderemos nosotros que de pronto una persona aparentemente normal haya cometido tal crimen, tal infamia de esta manera. Nunca sabemos nosotros lo que está dentro de la cabeza de la persona. Pero esto me recuerda también una historia de la Medusa. Ustedes no sé si se acuerdan de la Medusa. Es por allá de los tiempos de los griegos, donde supuestamente la Medusa era una mujer muy, muy hermosa, pero cae en maldición precisamente por compararse con las diosas de aquel entonces, o por creerse la mujer más hermosa que una diosa. Y entonces esta mujer cae precisamente, la maldición de ella es que empieza a seducir empieza a seducir hombres. Recuerdan que dicen que el origen de estas entidades tiene que ver con la lujuria. Pues esta mujer, su belleza es tan grande que cae y empieza a seducir hombres, y la castigan todavía más. Y hacen que esta mujer desarrolle el cuerpo de la mitad de serpiente, cabeza de serpiente y la mitad de serpiente de lo que es la cintura para arriba humana, y la otra mitad de serpiente para abajo. Y en la cabeza, en vez de cabellos, serpientes. Bueno, esto es precisamente del conocimiento de los griegos. Pero como solución a esto, supuestamente existe un guerrero dentro de la vida de la persona, en este caso Perseo. Lo preparan precisamente para enfrentarse contra la Medusa. Es decir, este personaje, para poder liberar su alma, que viene siendo con la muchacha esa que se enamora de ella, viene siendo el alma de él mismo, que para liberar a esta mujer de cierta esclavitud que tiene con este personaje, tiene que ir a cazar la Medusa. Tiene que bajar por ciertos rincones muy oscuros, por cuevas muy profundas y lugares muy horripilantes, para finalmente llegar a ese lugar y eliminar a la Medusa, cortar la cabeza de Medusa, precisamente para que el alma de él se liberara de toda esta maldad o de toda esta esclavitud. Ahora, nosotros en lo que es en la época moderna, nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. Solo que nosotros necesitamos la herramienta para ello, porque, por ejemplo, una persona que deja el alcohol, o una persona que deja la droga, una persona que está dejando la violencia, es una persona que está derrotando a su propia Medusa en el interior. Cada cabello de esta Medusa es una serpiente que aconseja, que habla al oído de la persona. Está representada por los diferentes defectos, los diferentes yoes que llevamos en el interior. Y Perseo viene siendo el guerrero, la voluntad, el alma que está cansada del sufrimiento, el guerrero que quiere hacer cambios y de pronto empieza a enfrentar su propia Medusa, su propia maldad, y empieza a estudiar esas voces, empieza a estudiar esas emociones, esos comportamientos, y entonces se empieza la cacería contra lo que lleva en su interior. O sea, esa es la razón por la cual estamos tocando el tema de este día. Si una persona está pasando por tremendas depresiones, no busque el camino fácil, porque es el camino más difícil. La psicología nos da la herramienta para enfrentar las debilidades y callar esas voces, haciendo una transformación psicológica. Lo primerito que debemos hacer nosotros es primero conocernos, templarnos, irnos contra esa maldad que traemos en el interior. Nadie lo puede hacer por nosotros, nadie puede hacer un cambio por nosotros, ni un brujo, ni una religión. La misma persona, a través de la disciplina, modificando su conducta, saliendo de toda maldad, transformando su vida, es capaz de enfrentar su Medusa, así como lo hizo Perseo, y eliminar esa maldad de su psiquis para que no le afecte más. Esto es individualmente un trabajo que se hace
cada persona, nadie lo va a hacer por nosotros, y nosotros que hemos salido de esas cosas nos damos cuenta precisamente que podemos hacer esas modificaciones yéndonos contra nosotros mismos, contra nuestra propia maldad. Wow, pues ahí vamos a regresar para ya casi cerrar este segmento. Vamos a ir un cortecito y regresamos aquí a través de la Grande 99.3. Descubre por qué las mujeres adoran a los hombres. Pero hay que recordar que no todos son iguales. En Noche Sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas, en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. Bien, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de algunas mujeres del hoy. Ya hablamos de algunas historias del ayer. Ahora vamos con una más. Y déjenme les cuento. Mayra Pérez mató a 2 de sus hijos. Esto en un tiroteo el 2 de febrero del 2013. Esto fue en Denver, aquí en Estados Unidos, y después ella se suicidó. Las autoridades aún no han encontrado las causas de por qué ocurrió este incidente que dejó pues 2 víctimas y otra herida de gravedad. Hay otra persona que se llama Teresa, esta mujer, madre estadounidense residente de Sacramento. Ella torturó y mató a sus hijas, pues las culpaba de su obesidad y de estar poseídas por el demonio. Teresa tuvo 5 hijos, 3 mujeres, Susana, Sheila y Terry, y 2 hombres, William y Roberto, a los que acostumbraba a apagarles los cigarros en la espalda a los dos varones, y amenazarlos con cuchillos y atarlos. Sin embargo, a sus 2 hijas las culpaba de que ella estaba gorda por eso y de su obesidad. Por ello, las obligaba a prostituirse, y un día cuando Sheila, una de sus hijas, contrajo una enfermedad venérea, la encerró en un cuarto y la quemó viva. Susan la denunció a la policía, pero al enterarse Teresa de que había hecho esto, pues la obligó a Robert y a William que la sujetaran, y ella misma le disparó en el pecho. Después de esto, Terry la denunció a la policía, en donde pues las autoridades descubrieron que esta mujer tenía esquizofrenia y estaba al cargo de sus 5 hijos. ¡Qué terrible! Eso es terrible, y uno nunca, como te decía, uno nunca sabe cómo va a actuar. Por eso es que nosotros en la actualidad pues nos dedicamos precisamente a orientar a la gente, ¿no? No hay nada que justifique, obviamente, quitarle la vida a nadie. No hay nada. Terrible, cierto. Eso es terrible. Y creo que en un momento dado de nuestra vida nos enfrentamos precisamente a un extremo de no saber qué hacer. Pero siempre en una situación difícil va a surgir dentro de nosotros lo que potencialmente traemos escondido. Fíjate que la mente tiene niveles. Por ejemplo, podemos decir que tenemos el consciente, el subconsciente y el infraconsciente. En el infraconsciente es como la parte más oscura de nosotros, que ni siquiera sabemos nosotros que pudiera existir cierta forma de maldad en el interior, hasta que se pone una situación al extremo, al borde de las emociones, como en el caso que mayormente las personas les da por suicidarse o por quererse quitar la vida. O sea, ¿de dónde vienen esos pensamientos, esas emociones? Esas emociones, pensamientos vienen de esa parte del infraconsciente. Pero ¿cómo es que están esas partes metidas ahí? Porque nosotros a través del tiempo y a través de vidas le hemos dado vida. ¿Cómo pueden las personas asegurarse de siempre estar positivos, de siempre de sacar toda esa negatividad de su vida? Fíjate que he conocido a través del tiempo muchas personas aparentemente muy nice, pero de repente les agarra esa forma de depresión, esa forma de... Y bueno, en la familia había alguien de la familia que cuando llegaba al extremo de las emociones, por ejemplo, de no poder resolver los problemas de pareja, llegaba un momento en que la persona como que se posesionaba algo de ella y se aferraba a no salir de un closet, se encerraba en un closet con un cuchillo. Y la familia ahí queriéndola sacar de ahí, diciéndole que qué tiene. No, ya les dije a ustedes me encaminaron hasta me voy a quitar la vida. O si salgo los voy a acuchillar a todos, decía. O sea, imagínense. Sé que es esto una debilidad mental del ser humano. Pues la energía, como les dije en una ocasión, la energía no se pierde, la energía se transforma. Tantas emociones negativas le vas dando vida a estos entes, a estos demonios dentro de uno mismo, a estas entidades, a esta maldad que traemos en el interior. Y uno, te digo, muchas de las veces decía, cuídense de los calladitos, porque no sabes qué traen adentro. No saben qué traen dentro. Vale más que mejor les digan, hey, todo está bien, habla, escupe, no guardes nada, saca lo que traes dentro, porque uno nunca sabe la reacción que una persona pueda tener. Y precisamente cuando una persona no puede expresar lo que trae dentro o expresa de estas energías, no sabe qué hacer. Ha habido casos de esas personas que las llevan inclusive a la iglesia
a que les hagan un exorcismo. Exorcismos. Y vamos a hablar después de ese tema. Sí, cómo no, es muy interesante porque estas personas las llevan a que les hagan un exorcismo y sí se le tiene una tremenda fuerza a estas cosas, levantan. Yo me recuerdo una muchacha que la llevaron así, precisamente se había metido una droga por ahí y le dio por golpear a todo el mundo. Y era una muchachita de 18, 20 años y una fuerza increíble que 5 o 6 personas no la podían con ella, no podían con la fuerza increíble. Obviamente es fuera de lo normal, es una entidad que está dentro de esa persona. La llevaron a la iglesia, le hicieron toda clase de exorcismos y finalmente esa cosa se le salió del cuerpo. O sea, son posesos, vuelvo al punto. Son posesos, pero uno se presta a que estas entidades se posesionen de la persona porque la persona no sabe pelearlas. Y profesor, hablando ahorita que lo estoy escuchando, podemos atar cabos, como decimos, atar cabos. Y yo sé que hay muchas personas que, ay, no, hombre, ¿cómo crees? Olvídate. Pero seamos honestos y atemos cabos. Lo vivimos hoy en día y lo vivimos en todas partes, en cada esquina. Es cierto, por ejemplo, cuando alguien se droga, ¿cuáles son las actitudes? Se está metiendo algo que no es bueno al cuerpo. No, pero está preparando terreno para que se le metan cosas. Exacto. Por ejemplo, alguien que a lo mejor toma y no se sabe controlar y empieza a pelear, empieza a querer matar, empieza a querer destruir, empieza a querer golpear, empieza a querer hacer un montón de cosas. Está dando camino y está dándole entrada, metiendo a lo mejor a su cuerpo algo que él no es capaz de poder manejar. Está preparando camino para que se le meta una fuerza extraña, una entidad, y haga trizas con esa persona y con quien se le ponga en el camino. O sea, se pone uno vulnerable para que sucedan este tipo de cosas. Exacto, pero fíjate que esto normalmente pasa en personas muy deprimidas, en personas que usan droga, en personas que toman alcohol, en personas que son sumamente negativas. Las personas que tienen una vida más o menos positiva no les pasa estas cosas. O sea que estas entidades te van preparando el terreno para poderse meter dentro de ti para hacer barbaridades. Pero si tú estás en lo más positivo de tu vida, si tú crees en Dios, si tú tienes disciplina, si tú sabes meditar o sabes hacer yoga y todo eso, comúnmente estas cosas no te hacen daño. ¿Por qué? Porque esperan que tú caigas lo más bajo de tu mente para poder posesionarte. Vamos a regresar, y ahora sí vamos a despedir al profesor, ya le quitamos mucho tiempo, le agradecemos mucho, el tema está súper interesante. Vamos a un cortecito a escuchar esta canción y regresamos con más a través de La Grande 99.3. Si de guapetona se trata, ay chiquitita, aquí te la presento. Rosy Trujillo en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. Sin censura, La Grande 99.3, ya son las 10 de la noche con 27 minutos. Ay. Espero que hoy, pues todo pueda quedar en paz, podamos quedar bien tranquilos. Yo sé que hay muchas historias que a lo mejor los dejaron, pues con los pelos de punta, ¿no? Y obviamente, pues increíble, ¿no? Lo que ha sucedido en estos tiempos y sigue sucediendo, siguen saliendo historias de esta manera. Pero profesor, quisiera que cerráramos con algo lindo para todo nuestro público. ¿Qué es lo que pueden hacer para poder vivir una vida plena, una vida feliz, una vida en paz, una vida tranquila, una vida sin, pues, este tipo de situaciones? Primero, lo que les queremos decir a todas las personas que nos escuchan es de que para poder nosotros identificar un problema, muchas de las veces tenemos que tocar algo desagradable, como lo que acaban de escuchar ustedes, que no son muy buenas noticias. Pero nunca sabemos en qué momento de nuestra vida alguien puede pasar por una situación muy similar. Y podemos ayudarle. Existe la ayuda por todos lados. Y nosotros, de donde venimos, del Centro Comunitario de Autoayuda, ofrecemos conferencias de superación personal para todas aquellas personas que tienen de alguna manera algún problema, trauma, miedo, complejo, lo que sea. Nunca usted se deje atrapar por ello. Siempre busque la ayuda, háblelo, busque a un miembro de la familia, cuéntele. Asista a nuestras conferencias que tenemos 2 veces por semana, los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. No somos brujos, no nos confundan, nosotros no vivimos de esto, no somos charlatanes, no nos dedicamos a cosas extrañas, nada de esto. Son temas que tocamos porque existen, pero a lo que nos dedicamos nosotros es más que nada a estudiar ampliamente lo que son la mente, las emociones, y ofrecemos este servicio, esta herramienta para las personas que quieran realmente mejorar sus vidas. No necesariamente tiene que bajar estos niveles del subconsciente tan horribles como lo que son los posesos. Pero recuerde que esas personas en algún tiempo de su vida también fueron normales y por alguna razón bajaron a esos niveles del subconsciente y se quedaron atrapados y cometieron esas faltas o esos errores. La mente tiene muchos niveles y es muy importante conocerla, ampliarla, explorarla, bucearla y salir triunfantes, luchando
así como Perseo luchó con la medusa dentro de nosotros mismos por no dejarnos vencer por la negatividad. Mi esposa ofrece clases de yoga y meditación los martes a las 5:30 y nosotros ofrecemos las conferencias de superación personal los miércoles y los domingos. El número de teléfono, si se interesa, es el 206-551-2906 o al 206-650-7188. Nos pueden encontrar por Facebook, Centro Comunitario de Autoayuda, y al teléfono que ya les dimos pueden una vez más 650-7188 o 551-2906 del área 206. No deje que le agarre la negatividad. Asistan a nuestras conferencias, que además no le va a costar ni un 5, no hay ningún compromiso con nosotros. Usted puede entrar y salir cuando usted quiera. No vamos a manipular su mente, no le vamos a meter miedo, simplemente le vamos a decir cómo puede usted mejorar su vida en todos los sentidos. Usted no está solo, usted tiene quien le ayude. Y aparte que es sin fines de lucro, es totalmente gratis, así que lleguen ahí, visítenlos para que pues puedan efectuar todas sus preguntas. Vamos a regresar con más, agradeciéndole, profesor, el día de hoy su visita, y ya la próxima semana, entre semana les diremos cuál será la próxima. La próxima semana ya tiene. Sí, vamos a hablar sobre si existió realmente Drácula o no, y la razón que estamos tocando esto es por la cuestión del Halloween. Por toda esta situación. Exacto. Que se vive, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer tenerlo. Vamos y regresamos, esto es La Grande 99.3. KDDS, El Marciano, 99.3 FM. KDDS, La Grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media.